Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora. Les saluda su hermano en Cristo, Juan Gómez Maldonado. Les saludamos a cada uno de ustedes, en donde sea que nos vayan a ver. Queremos desearles muchas bendiciones de parte del Señor Jesucristo, de parte de este ministerio, Voz del Evangelio. Y como siempre tenemos la objetividad de poder hoy compartirles la palabra del Señor. Les invitamos a cada uno de ustedes a que se inscriban a nuestro canal. Nos pueden encontrar ahí en Facebook, ahí nos pueden encontrar en nuestra plataforma de Facebook como Voz del Evangelio, y también en el canal de YouTube, ahí estamos también con ese mismo nombre. Así es que les invitamos a suscribirse, a presionar ahí la campanita para que le lleguen las notificaciones, ya que el propósito es más adelante de seguir llevando palabras de consuelo, de aliento y palabras necesarias para cada uno de nosotros de parte del Señor. Y bueno, hermanos, pues en esta ocasión quiero yo compartir un tema que creo que es un tema que estuve analizando a la luz de la Escritura. Muy pocas veces he escuchado hablar a alguien de esto. Con esto no quiero decir que nadie ha hablado sobre este tema, pero no sé, a mí me impactó y es una palabra que el Señor deposita en mi espíritu para poderla compartir con usted. Y lo voy a hacer en este momento para que podamos hoy recibir este consejo maravilloso de la palabra del Señor. Hoy nos vamos a basar ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20, en su versículo 27. Y mire lo que quiero leerle yo en esta hermosa hora. Hechos capítulo 20, en su versículo 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Voy a leerlo una vez más. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Palabras del apóstol Pablo. Y basándome en este texto, hermano, como base voy a tomar esta escritura y quiero compartirles hoy el tema: predicando todo el consejo de Dios. Quiero hablarles sobre esta enseñanza y quiero decirle que una de las responsabilidades más grandes que tenemos como ministros del Evangelio nos la presenta el apóstol Pablo en este versículo. Esta responsabilidad implica claramente que usted y yo, que predicamos el Evangelio, que somos ministros de Dios, llamados por su gracia al ministerio, nos ha dado una dicha, es cierto, pero también nos ha dado una responsabilidad. Porque mire cómo dice aquí, que Él les había anunciado todo el consejo de Dios. Nótese bien esa palabra, todo. Subráyelo en su mente y ahí donde pueda en su Biblia. Todo el consejo de Dios. Cuando Pablo dice esto, obviamente está hablando los planes que Dios tenía tanto con la humanidad perdida, pero principalmente con la iglesia. Dios tiene planes con la iglesia y tiene planes también con la humanidad perdida. Y Pablo dice que él nunca había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Pero según el apóstol Pablo, ¿qué significa todo el consejo de Dios? Mire, cuando yo consulté estas palabras del apóstol Pablo, me di cuenta que estas palabras, todo el consejo de Dios, según el apóstol de los gentiles, se refiere a varias cosas que le voy a mencionar a continuación. Cuando Pablo dice, yo nunca he rehuido, está usando una palabra que quiere decir no vacilar. Estas palabras que Pablo está usando cuando dice quiero predicarles, les he predicado, todo el consejo de Dios. Esto se refiere a no vacilar, a no titubear, a no echarse para atrás, pero también a no estar indeciso. Obviamente esto se refiere a la predicación de la palabra de Dios, al consejo de Dios. Quiere decir Pablo aquí que al predicar,
Él no se reservaba nada. Y ese consejo nos lo entrega a nosotros, dándonos a entender que no debemos reservarnos nada de lo que está escrito en la Escritura. Nosotros debemos decirle a la gente perdida y también a aquellos que ya pertenecen a la iglesia del Señor todo el consejo de Dios. No debemos reservarnos nada, porque Pablo no se reservó nada. Pablo dio una dieta balanceada hasta donde el Señor se lo permitió. Dio temas variados. El predicador no se puede encerrar en un solo tema todo el año. No puedes estar hablando de una sola cosa. Y usted dirá, ¿por qué? Porque las necesidades de la iglesia son diferentes. Yo puedo llegar a la iglesia con una necesidad, mientras el otro llega con otra necesidad. Y si yo estoy sobre un tema todo el mes, todo el año, entonces no puedo abarcar no puedo suplir la necesidad de esa persona. Obviamente el que la suple es Dios, pero yo soy el instrumento que Dios va a usar al predicar. Y quiero hacer una pregunta muy importante, hermano. ¿Por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? ¿Por qué yo como ministro, usted como ministro de Dios que me escucha, por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? Hagámonos esta pregunta y mire lo que dice el apóstol Pablo. Hechos 20:27, y nada más quiero esta parte donde dice, no he rehuido. Entonces, conforme a nuestra pregunta, ¿por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? Número 1, porque es nuestro deber. Es nuestro deber como ministros de Dios. Si en verdad somos ministros de Dios, nuestro deber es decir, como dijo Pablo, no he rehuido. ¿A qué? A predicar o enseñar todo el consejo de Dios. Pablo, hermano, cuando escribió estas palabras, obviamente el que las escribe pues es Lucas, pero Pablo es el que está hablando aquí. Y Pablo cumplió fielmente este deber como predicador. Mire qué lindo es saber que Pablo cumplió hasta donde Dios le permitió de manera fiel como predicador hablar el consejo de Dios hasta donde él pudiera, hasta donde Dios se lo permitiera. Yo consulté esta palabra rehuir que usa Pablo, y esta palabra rehuir significa evitar una situación. O sea, cuando Pablo está diciendo no he rehuido, él está diciendo yo no he evitado esta situación, no la he evitado. Es como si yo dijera, yo voy a predicar y no quiero evitar ciertos temas. Pues eso es lo que estaba diciendo Pablo. Pero también la palabra rehuir va más allá, porque significa obligación. También significa, hermano, un trato con otra persona. En este caso Pablo tenía un trato primeramente con Dios, pero también con la iglesia. Y cuando él dice no he rehuido, quiere decir que en este caso rehuir significa cumplir con la obligación de predicar todo el consejo de Dios. Y esto es un problema, hermano, que lamentablemente ha estado pasando hoy en día, porque hay ministros de Dios. Yo no digo que no son ministros, eso a mí no me compete, pero que hemos cometido el error, lamentablemente, de que solamente hablamos de una cosa. Es más, hay predicadores que usted los conoce ya de antemano y usted mira que van a subir al púlpito y usted sabe de qué van a hablar, porque sus temas no cambian, son los mismos temas de toda la vida. No entienden que la iglesia se alimenta de la palabra de Dios y que tenemos que hacer lo que hizo Pablo: predicar todo el consejo de Dios, es decir, darle a la iglesia una dieta balanceada. Hoy predicamos, por ejemplo, del arrebatamiento, mañana predicamos de la santificación, después predicamos, hermano, contra el pecado y cosas así. Pero no podemos estar solamente tomando una línea y por ahí no salirnos todo el año. Lastimosamente hay predicadores así, que no salen de las mismas predicaciones y enseñanzas todo el año. Entonces Pablo está diciendo aquí que Dios nos manda a nosotros a no reservarnos nada. Dios nos manda, hermanos, a que nosotros no retengamos su palabra, que nosotros hablemos su palabra. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es todo el consejo de Dios al que se refiere Pablo. Voy a leer una cita ahí en el Antiguo Testamento.
Estas son las palabras del gran profeta Jeremías. En su capítulo 26, en el verso 2, mire lo que dice el gran profeta de Dios, Jeremías. Voy a leerlo y dice de la siguiente manera: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. Nótese bien esto. Todas las palabras, dice Jehová a Jeremías, que yo te mandé, Jeremías, que le hables al pueblo de Judá. Escuche bien la frase final: no retengas palabra. ¿Sí? No retengas palabra. Estas palabras que está usando aquí el autor nos dicen que Jeremías tenía la responsabilidad, igual que Pablo, de no rehuir, es decir, no reservarse nada. Porque quizás cuando Jehová le da la palabra a Jeremías, a lo mejor Jeremías podía haber pensado: Señor, ¿cómo quieres que les diga esto? ¿Se van a molestar? ¿Se van a enojar? Pero el Señor le dice: no retengas palabra. ¿Qué quiere decir? Es tu obligación, Jeremías, darles todo el consejo que yo te dé en este momento a Judá. Dáselo a mi pueblo, sin omitir ni siquiera una palabra. Y eso es lo que debemos hacer. Nosotros no estamos, hermano, para hacer nuestra voluntad cuando predicamos, sino la de Dios. Yo quiero decirte que es un deber de cada ministro, de cada pastor, evangelista, maestro. Todo instrumento humano usado por Dios tiene el deber de predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, sin omitir algunos temas de la Biblia, como lamentablemente lo hacen hoy en día. Eso es muy triste. En Deuteronomio 12:32, la Biblia dice que nosotros no podemos quitar ni añadir a la palabra de Dios. Ni le podemos añadir, pero tampoco le podemos quitar. Entonces, quitarle a la palabra de Dios es omitir algunos mensajes que porque no nos gustan, porque no son mensajes que quizás pues estamos muy acostumbrados a oír. Yo he ido a iglesias donde se acostumbra solamente ciertos temas, pero son temas que no digo que no están bien, porque toda la palabra es inspirada por Dios, pero hay que darle una dieta balanceada, hermano, a la iglesia, porque así como nuestro cuerpo físico se alimenta del alimento físico, pero mira, por ejemplo, usted hoy en la mañana come pues alguna carnita, un caldito de pescado, no sé, mañana se come un arrocito, pasado se come unos frijolitos, y ahí usted le va variando, porque pues es comida, ¿verdad? Una frutita, una verdura. Le metemos ahí, hermano, lo que es necesario para nosotros vitaminar nuestro cuerpo. Pero hay algo importante. Cuando yo hablo en términos espirituales, en la iglesia sucede lo mismo. A mí me gustan los frijoles, pero no me gusta que me den frijoles toda la semana. Me gusta el caldo, pero no me gusta que me den caldo de pollo toda la semana, porque pues me van a salir alas. Entonces, a eso me refiero. En una comida usted no puede estar comiendo todos los días lo mismo. Obviamente cuando usted puede comer diferentes cosas. Hay gente que por su pobreza y su escasez, bueno, pues comen lo que Dios les da, y en ese sentido hay que ser agradecidos. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que cuando uno puede comer, ¿verdad?, una comida variada, una dieta balanceada, lo tenemos que hacer. Y en la iglesia sucede lo mismo. Porque el espíritu y el alma, así como el cuerpo físico se alimenta del alimento físico y material, el espíritu y el alma se alimentan también de la palabra de Dios. No solamente, dice Mateo 4:4, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces quiero decirle, hermano, que es muy importante entender esto. No podemos mantener a la iglesia solamente con un tema todo el mes y todo el año. Algunos hasta tienen toda su vida predicando lo mismo. Y ese no es, hermano, el consejo de Dios. No te puedes encerrar ahí nada más. Entiende que las situaciones de las personas que van a la iglesia son diferentes. Algunos necesitan aliento, algunos necesitan levantarse, están caídos. Algunos necesitan, hermano, fortaleza. Algunos vienen con enfermedades, vienen con problemas matrimoniales. Por eso Pablo usa esa palabra, todo el consejo de Dios.
diciéndonos en otras palabras, debemos ser variados al predicar. Hoy lastimosamente muchos no son variados al predicar. No salen de las mismas cosas y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios? Número uno, hermano, porque la palabra de Dios nos dice que somos ministros del Señor y esa es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, como Pablo lo dijo y como Pablo lo hizo. No solamente lo dijo, lo hizo. Usted mira las cartas a los Corintios y Pablo escribió infinidad de temas, desde división, habló acerca de las divisiones, habló de la carne, habló, hermano, acerca también de los falsos profetas. Bueno, Pablo fue un hombre muy extenso en su teología, en su manera de enseñar. Habló de los problemas del matrimonio, hasta de un fornicario que estaba ahí adentro. Bueno, habló de la disciplina eclesiástica. Pablo fue variado. La iglesia tiene que tener una dieta balanceada y eso es lo primero que debemos entender. ¿Por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? Número dos, para ayudar a la iglesia a salir de la ignorancia. Si tú solamente como ministro hablas un tema o algunos temas, pero son los temas de toda la vida. Por ejemplo, yo he ido a lugares en donde nada más hablan de ayuno, oración y lee la Biblia. Ayuno, oración, lee la Biblia y congrégate. No estoy diciendo que eso está mal. No me lo tome por favor de esa manera. No estoy diciendo, eso es magnífico, eso es maravilloso, adelante con eso. Pero hermano, no puedo yo estar 4 o 5 años enseñándole a la iglesia nada más. Congrégate, ora, ayuna y lee la Biblia. No, porque faltarían muchos temas. Podemos ser muy extensos, pero hay una situación que a veces nosotros, por rehuir ese consejo, por no predicar todo el consejo de Dios, la iglesia se encuentra, en cuanto a otros temas, en un estado de ignorancia. Y esa sí va a ser una responsabilidad de quien está al frente de una iglesia. Si yo estoy frente a una iglesia y mi iglesia es ignorante a ciertos temas, pues viene otro y me la confunde porque yo no le he explicado esos temas. Caen en confusión, caen en herejías, son atrapados por dos rapaces, porque una iglesia bien doctrinada, hermano, bien enseñada, no es muy fácil de moverse. Es una iglesia firme, robusta, sólida. Entonces nosotros tenemos que ser variados y debemos predicar todo el consejo de Dios para que la iglesia salga de la ignorancia. Porque fíjense que hay un problema cuando no salimos de la ignorancia. La iglesia vive en pecado. Aunque no lo quieran, la ignorancia te arrastra hacia el pecado. Y te voy a decir por qué. Voy a leer en Oseas, un versículo muy conocido. Ahí en Oseas, el gran profeta de Dios, mire cómo dice en el capítulo 4, en el versículo 6, este versículo lo conocemos muchos de nosotros. Mi pueblo fue destruido. En este caso aplicaría a nosotros, ¿verdad? La iglesia, en este caso pues aplicaría en el tiempo bíblico a quien está hablando Oseas, pero aquí aplica a mí, en esta actualidad, la iglesia de esta dispensación. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Olvidas la ley de Dios? ¿Olvidas ciertos temas de la palabra de Dios? Dice el Señor, bueno, pues yo me olvido de tus hijos. A ver a quién le va pues mal, a ti o a mí. Entonces obviamente a nosotros. Y es lo que menos queremos, amada iglesia, es lo que menos queremos. Dice, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. La iglesia, dice el gran profeta, se pierde. Aquí hay algo bien importante. Aquí donde Jeremías dice que los líderes espirituales que estaban aquí, a los que les estaba hablando, estaban actuando con irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque no le permitían al pueblo conocer a Dios como es debidamente. Si yo omito ciertos temas para agradar a la gente, yo estoy haciendo, hermano, lo que estaban haciendo estos sacerdotes de aquellos tiempos bíblicos. Soy semejante a ellos. Soy un irresponsable porque no le estoy permitiendo al pueblo conocer a Dios de la manera como lo deben de conocer. Conocer a Dios, hermano, es conocer obviamente su voluntad. ¿Y su voluntad dónde está? En la Biblia. Pero si yo digo, estos temas se predican aquí y estos no, pues ¿qué va a pasar?
Es que estos temas son muy conflictivos. Es que estos temas causan mucha polémica. Pero tú tienes que predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que predicar, obviamente tenemos que hacerlo. Y tenemos que hacerlo principalmente para que la iglesia salga de la ignorancia. Dice aquí, hermano, que la iglesia no debe suspender las enseñanzas por nada. Nosotros no debemos suspender los seminarios aunque nos critiquen. Las enseñanzas dadas en la escuela dominical, las escuelas de ministerio donde se forman y se consolidan líderes, no podemos nosotros dejarlas a un lado y olvidarnos de ellas. ¿Por qué? Porque entonces la ignorancia hace que el pueblo de Dios sea conducido al pecado. Hay gente que está en la iglesia y que porque nosotros no les enseñamos todo el consejo de Dios, ellos inconscientemente están pecando. ¿Por qué? Porque no lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? Porque yo he rehuido a predicar todo el consejo de Dios. He seleccionado los temas que quiero, los que le gustan a mi audiencia. Cuando usted va a un restaurante, se usa un dicho muy común que dicen al cliente lo que pida, y lastimosamente eso está pasando en la iglesia. Se toma como si la iglesia fuera un cliente y al cliente dale lo que pida. Entonces se le da el tema que a ellos les simpatiza, que a ellos les gusta, que ellos quieren escuchar, pero no lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Una cosa es lo que yo quiero escuchar en la iglesia como oyente, otra cosa es lo que Dios quiere que yo escuche. El pueblo, hermano, aquí nos dice que fue un pueblo que fue cautivo por su pecado. La ignorancia, hermanos, nos va a arrastrar al pecado. Aquí yo puedo ver una cosa. Dios contiende con Israel. Y te voy a leer ahí en el mismo capítulo 4. Te voy a leer en el capítulo 4, en el verso 1 al verso 3, lo que dice la palabra de Dios. Y te das cuenta que Dios contendió con Israel porque Israel le fue infiel a Dios. A Dios no le gusta la infidelidad. Y mira lo que les dice por medio del gran profeta. Oíd palabras de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, oiga bien esta última frase, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuriar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se exterminará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Estas palabras que está usando el profeta, está diciendo que ahí ellos hacían votos, pero los rompían. Eso significa perjuriar. El pueblo de Israel hacía votos, los hijos de Israel hacían votos, pero luego los rompían, hacían falsas promesas a Dios. Quizás obviamente eran votos de decir vamos a caminar rectos, vamos a amar a Jehová, lo vamos a obedecer, pero dice aquí no lo hacían. Eso era perjuriar, que rompían sus votos, mentían, mataban y robaban. ¿Y qué pasa cuando dejamos entrar el pecado por la ignorancia? Fíjate lo que dice. La ignorancia, hermano, causa que no se tenga el conocimiento de Dios. Eso es lo que causa la ignorancia. ¿Y cómo viene la ignorancia? Cuando yo rehúso a predicar toda la palabra de Dios. Obviamente sabemos que la Biblia es muy extensa, pero si usted tiene ya varios años, usted tiene que darse a la tarea de estudiar, documentarse, prepararse y hablar ciertos temas, porque hay temas de la familia, hay temas, hermano, que se le deben de dar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, temas, hermano, que hablan de la intimidad del matrimonio. Obviamente a cada uno, en cada sección, tenemos que tener cuidado al hablar esos temas, pero a cada uno se le debe dar su tema. ¿Por qué? Porque es necesario que hablemos esos temas. Entonces la Biblia nos dice aquí que esto es lo que causa, hermano, el problema cuando no predicamos toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Hay ignorancia, y la ignorancia, hermano, hace que nosotros no tengamos el conocimiento de la voluntad de Dios. Por eso dice en el verso 1, ni conocimiento de Dios había en la tierra. ¿Por qué?
porque ellos habían desechado la palabra de Dios. Los sacerdotes estaban pecando. Usted puede leer ahí del verso 7 al verso 11 y mire cómo dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Oiga bien esto: será el pueblo como el sacerdote. Es decir, ambos están corrompidos, se tapan con la misma cobija. Estoy en contra de los dos, dice el Señor. Dice: será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Qué tremendas palabras de Dios por medio del profeta. Aquí nos está diciendo que cuanto más pecaba Israel, obviamente más sacrificios, hermanos, se recibían. Entre más pecaba Israel, entre más fueran los que pecaran, pues más sacrificios se tenían que hacer para expiar los pecados de ellos. Y los sacerdotes pues estaban contentos porque avariciosamente pues agarraban su parte que les pertenecía. O sea que para ellos era decir: si están pecando, pues está mejor. Entre más pequen, pues nosotros más vamos a tener, ¿verdad? También para nosotros, de lo que agarraban de esas ofrendas. Entonces, aquí yo quiero mencionarle algo. En el verso 8 dice el Señor: del pecado de mi pueblo comen. Tanto el pueblo y el sacerdote, dice aquí, que eran corruptos. Y su castigo, hermano, consistiría en entregarse por completo, arrastrarse cada día más en el pecado. ¿Cuál era? La fornicación. ¿Cuál era? El vino, el mosto. Pero fíjese bien, nunca se iban a saciar ni a satisfacer. Esto usted lo compara con Isaías 56, del verso 10 al verso 12, donde el Señor también les dice a los siervos, a aquellos sacerdotes, y los considera como perros mudos, soñolientos, aman el dormir. Eran palabras muy fuertes tanto de Oseas como de Isaías. ¿Por qué? Porque ellos no estaban haciendo su función. Los ministros, o vamos a llamar los sacerdotes de ese tiempo, no estaban haciendo su función para con el pueblo de Dios. ¿Y esto cómo lo puedo aplicar hoy en día? Los ministros de este tiempo, hermano, no vamos a hacer nuestra función si nosotros caemos en el error de ellos, de no estarles diciendo lo que Dios quiere que les digamos y decir: es que si predico esto se van a molestar, es que a lo mejor no les voy a caer bien, es que no voy a tener seguidores. Hermano, no se trata de eso. Se trata de hablarle a la gente con amor, pero ser transparentes y decirles la verdad. Cometieron pecados hasta de idolatría, hermano. Ahí lo dice del verso 12 al verso 14. Consultaron a ídolos de madera. Óigame, el pueblo de Dios que conoció a Dios, ya habían tenido una relación con Dios, dice, se fueron a adorar ídolos de madera. Adoraban en las cimas, en los montes, ahí a la sombra de los árboles, ahí ponían a sus ídolos. Y eso es triste porque los hombres, que son los cabezas, son los hombres la cabeza del hogar, dice aquí que ellos ponían el mal ejemplo y las mujeres lo seguían. ¿Eso qué quiere decir hoy en día? Que nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad, los hombres del hogar, las cabezas del hogar, la autoridad del hogar. Tenemos una responsabilidad, hermano, porque lo que yo haga bien le va a ayudar a mi esposa, porque le estaré dando un buen ejemplo. Y me va a imitar a mí, mi esposa, los que somos casados. Y ese buen ejemplo que yo dé, que le dé a mi esposa y yo se los vamos a dar a mis hijos. Pero estos, qué buen ejemplo le estaban dando, hermano. Tomaban, fornicaban y de pilón se iban a adorar a los dioses de palo y de madera pintada. Yo entiendo eso de gente que no ha sido regenerada en el espíritu, que no ha tenido la experiencia gloriosa del nuevo nacimiento, pero no entiendo eso en una persona que ya era creyente. Ellos ya eran creyentes porque se les habla como pueblo de Dios. Obviamente nosotros hoy, ¿verdad? Pues no vamos a hacer eso, no vamos detrás de los ídolos, pero el ídolo puede ser también tu trabajo. Todo aquello que hoy en día ocupa el primer espacio antes que Dios se convierte en un ídolo. Las redes sociales pueden ser tu ídolo, no necesitas ir a adorar una imagen ni nada de eso. El deporte puede ser tu ídolo, cuando esto ya ocupa, estoy diciendo cuando ya ocupa el primer lugar en tu vida.
El dinero puede ser tu ídolo, se convierte en un Dios. Todo lo que pongas por encima de Dios se puede convertir en un ídolo. O sea, no es necesario ir a adorar a ciertos dioses paganos. No, eso puede aplicar hoy a nuestra vida. Y hermano, por último, ¿por qué nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios? 1, porque es nuestra responsabilidad. 2, porque ayudamos a la iglesia a salir de la ignorancia. Si no lo hacemos, la iglesia se estará, hermano, hundiendo siempre en la ignorancia. Y 3, porque toda la palabra es inspirada por Dios. Así de sencillo. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar. Lo voy a leer aquí en 2 Timoteo capítulo 3. Yo creo que todos lo conocemos. Toda la escritura es útil, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Este tercer punto, hermano, nos dice el por qué debemos predicar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque todo es inspirado por Dios. ¿Qué quiere decir ahí el apóstol Pablo en sus escritos sagrados? Que los 66 libros que están en el canon sagrado es la Biblia, la regla infalible de fe y conducta del cristiano, tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y dice Pablo, todos son inspirados. En el original significa son dados por el aliento de Dios, exhalados por la boca de Dios. Y esos libros, hermano, nos dice la Escritura que son inspirados. Esto implica que lo importante es, hermano, predicar de Génesis hasta Apocalipsis. Eso es todo el consejo de Dios. Que mientras yo pueda y entre más Dios me dé vida, me dé tiempo y pueda abarcar muchos años en un ministerio, yo tengo que entender. Yo aplaudo, hermano, créame, y honro a los pastores que son muy completos en sus enseñanzas. A mí me da mucha tristeza oír personas que no salen de un solo tema en todo el bendito año, hermano. Ya uno los mira, ya van predestinados a hablar lo mismo. La gente se duerme, la gente está soñolienta porque son mensajes, hermano, que ya sabes dónde va a empezar y dónde va a terminar. No salen de sus cosas. Cuando la iglesia necesita temas, hermano, de actualidad, temas de vanguardia, temas, hermano, que nos alerten, que nos adviertan de los tiempos en los que estamos viviendo. Una vez hablaba con un hermano y me decía, hermano, yo no me gusta predicar del Apocalipsis porque es un libro muy complicado. Y estamos de acuerdo, es un libro muy complicado porque es un libro en su parte y en su mayoría donde se manejan numerologías, simbologías, pero eso no es un pretexto, hermano. Tenemos el Espíritu Santo, podemos documentarnos, podemos hablar esos temas de Apocalipsis, de Daniel, de Isaías, de los profetas. Son temas que a veces se les complican a la gente, pero se les complican porque no estudian, porque no se documentan, porque no le hacen la lucha, hermano. Ese es mi deber. Yo tengo que tener ese deber, hermano, para conmigo mismo, pero principalmente para con Dios. Algunos ministros, hermano, lastimosamente solo predican temas que pues son temas que le gustan a la iglesia. Hoy se está usando eso, lo que te decía hace unos minutos atrás, al cliente lo que pida. Y te voy a decir por qué lo hacen. No estoy hablando yo de gente que ofenda. Tú puedes decir la verdad y la puedes decir con amor y con misericordia, porque dice la Biblia que así se corrige el pecado, con amor y misericordia. No tenemos que ser ofensivos ni ridiculizar a la gente para decirle la verdad. No tenemos que insultarlos, pero sí tenemos que ser responsables. Porque ahorita mucha gente dice, no, ese es hombre de Dios, pero es muy grosero. Son muy groseros, le faltan el respeto a la iglesia. Les dicen estufa vieja a la iglesia, les dicen puercos, les dicen cerdos. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras. El hombre de Dios tiene que ser un hombre que use también la buena conducta, la educación para hablar. El que yo sea un hombre que hable la verdad y sea directo y transparente, no quiere decir que tenga que ser ofensivo ni que esté ridiculizando a la iglesia en todo momento. Porque hay hombres que se suben a los púlpitos y no hacen otra cosa más que ridiculizar al pueblo de Dios, y eso no es correcto, hermano.
Si te vas a subir para eso, mejor quédate abajo. Si te vas a subir para estarle dando siempre golpes a la iglesia, mejor quédate abajo. Diles lo que les vas a decir, pero díselos con el corazón, con la intención no de hacerlos sentir mal, de ridiculizarlos, de burlarte de ellos, no, sino con la intención de que ellos abran su corazón a la reflexión que les estás dando y ellos, hermano, puedan cambiar su manera de pensar y su manera de actuar. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, fíjate bien lo que dice. Voy a leer Romanos 16, 18. Y estas palabras que te voy a leer son del apóstol Pablo. Y son unas palabras que tienen mucho que ver con lo que está pasando hoy en día. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, oye bien, y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo está hablando aquí, hermano, de hombres que decían que servían a Dios, pero en realidad no lo hacían. Y usa una palabra que yo consulté y Pablo dice, con palabras y lisonjas. Esas palabras o esas lisonjas significa halagos. La gente quiere que le halagues, aunque la gente necesite cambiar. Quiere que tú le digas palabras bonitas. Es una tristeza que hoy en día si no va un hombre y profetiza, la gente no, hermano, sintió que el culto era de Dios. Porque ahora va y se les dice, no, tú eres un grande. No, Dios me está mostrando que viene algo fuerte para tu vida, viene algo más fuerte para tu ministerio. Y pues eso a mí me gustaría que me lo dijera. Veo en ti unas letras arriba en la cabeza y dicen empresario de Dios. Y pues la gente se emociona. Esas son las lisonjas. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír todo el consejo de Dios. El hombre de Dios tiene que ser responsable. Si Dios te lo dice, dilo. Pero hermano, en la mayoría de los casos, hoy en estos tiempos, hay muchos irresponsables tomando púlpitos. Otros vienen y te dicen, así dice el Eterno. Y te empiezan a decir un montón de cosas que no dice Dios. Porque hasta la mayoría de las cosas que te dicen contradicen la palabra de Dios. Con esto yo no estoy despreciando las profecías, porque yo conozco, hermano, la escritura. Gracias a Dios la leo. Y Pablo dice, no desprecie las profecías. No hay que menospreciarlas. Pero también Juan dice que hay que probar los espíritus si son de Dios. O sea, tengo que mantener un equilibrio. Ni las desprecio porque yo creo en los dones del Espíritu. No vaya usted a pensar que yo no creo en eso. Yo creo en eso. A mí me profetizó hace muchos años un hombre que ya murió. Este varón en vida se llamó Héctor de la Cruz. En una campaña, yo tenía 13 años. Era un chamaco. Me profetizó y así como me dijo, pasó conmigo. Nunca yo había visto a ese hombre en mi vida. Había llegado a hacer una campaña de Puerto Rico, vino a México y ahí estuvo en la ciudad de Monclova, Coahuila. Y era un chamaco yo de 13 años, perdón. Estaba en la secundaria, en primero secundaria, si no me equivoco. Y ahí el hermano me agarró, me dio vueltas y me dijo algo y me dijo que así iba a ser y así fue, hermano. Pero yo sentí algo también ahí, una conexión del Espíritu, una unción tremenda. Ese no era un hombre, hermano, que venía a burlarse de la gente, ni venía a fanfarronear como tantos que tenemos hoy en día. Era un hombre de Dios. Y la profecía se cumplió. Porque así como él me lo dijo, así el Señor me ha estado usando. Y así el Señor me levantó para que yo compartiera esta palabra de él. Y ya llevo 18 años. El hombre nunca me había visto. Pero hoy en día la fanfarronería, hermano, reina en las iglesias. Ya si usted no les lleva una palabra de las que ellos quieren, al cliente lo que pida, no estuvo bueno el culto. ¿Por qué? Les pudiste haber dado una buena enseñanza. Hablarles de la justificación. Hablarles, hermano, temas importantes de la redención. Temas importantes pues no sé, de la santificación, del nuevo nacimiento, temas que son básicos en el cristianismo y muy necesarios principalmente para la gente nueva. Les pudiste dar una conferencia de matrimonios magnífica, maravillosa, pero como no hubo gritos, no hubo, hermanos, bulla, no hubo tanto, tanta profecía, pues sienten que Dios no habló, pero esto no es así. Esto se ha hecho así porque nosotros lo hemos hecho así, pero en realidad no es así. La palabra es lo más importante. La palabra no es tan... El predicador nunca debe estar arriba ni encima de la palabra, ni las profecías tampoco.
Porque hay dos tipos de profecía en la Biblia. La profecía espontánea es la que Dios le da al hombre y le pone en su boca al que realmente es hombre de Dios y profeta de Dios. Se la pone en su boca al que tiene ese don y él la habla para edificación, consolación y exhortación. 1 Corintios 14:3. No tiene otra función. Las profecías no son para decirme con quién me voy a casar y esto y lo otro. No son para eso. Esas son tonterías que te están entregando hoy y eso es lo que te encanta, eso es lo que te gusta y ese es un problema, hermano. Por eso la iglesia vive así, con un vestido todo andrajoso, encadenada muchas veces. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Les dicen cosas halagueñas, cosas agradables, seductoras, dulces, lisonjas, las llama Pablo, son halagos. En 2 de Pedro 2:18 Pablo usa también otro término y dice palabras infladas. ¿Y qué son palabras infladas? Cosas bonitas. Esto ha sustituido, óyeme bien, el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Esto ha entristecido el corazón de Dios, hermano. Yo quiero terminar diciéndole una cosa. Algunos de los temas que son omitidos por los ministros irresponsables de nuestros días, le voy a decir cuáles son. No voy a mencionarlos todos, sería imposible. Pero sí te voy a decir los más comunes, que es muy raro que tú escuches temas. No quiero generalizar porque sé que hay hombres responsables todavía, que aman a Dios, que aman su verdad, que aman la iglesia, que luchan por ella, se esfuerzan por mantener una iglesia firme, saludable, que no van buscando lo material, sino lo espiritual, que aman en verdad sus ovejas y que les dan todo el consejo de Dios hasta donde Dios se los ha permitido y le siguen dando enseñanzas a la iglesia, hermano, hasta donde Dios les permite. Pero te voy a hablar de unos temas que lamentablemente omiten en las congregaciones de nuestros días. Número 1, arrepentimiento. Ya nadie quiere hablar de arrepentimiento. No hables del arrepentimiento porque ahí hay gente que no quiere arrepentirse y son gente importante, quizás en una congregación. Y si tú hablas del arrepentimiento, que es bíblico, que fue el primer mensaje que predicó Jesús, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Jesús, era el mensaje de los apóstoles, arrepentidos y convertidos, dijo Pedro. Ya no quieren esos temas. Entonces, si yo omito el tema del arrepentimiento, estoy, hermano, rehuyendo, como dice Pablo. Yo no he rehuido, no me he echado para atrás. Yo estoy predicando hasta donde Dios me permite todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios abarca el tema del arrepentimiento. Ya lo han sacado de la iglesia. Usted va a una de las mega iglesias, entre comillas, que tenemos hoy en muchos países, principalmente en la Unión Americana y en otros países como en Colombia, Venezuela, aquí mismo en México. Ya no puedes dar todos esos temas. Y si lo das, jamás te vuelven a invitar a esa iglesia. Te cierran la puerta, te la cancelan ya. Tú no entras aquí. Porque ahí está un licenciado muy importante, está un doctor muy importante, hay profesionistas muy importantes que dejan jugosas ganancias económicas a esos pastores y por eso tú no puedes hablar esos temas porque son ofensivos. Hermano, entonces hay que arrancar esas páginas de la Biblia. Entonces Pablo está diciendo, yo nunca he rehuido hablarles todo el consejo de Dios. Hay que hablar el arrepentimiento, pero no lo hacemos. Marcos 1:15, Jesús dijo, arrepentidos y creer en el evangelio. Otro tema que están omitiendo, hermano, sin duda alguna, es el castigo eterno. Ya no hables de eso. En Mateo 10:28 Jesús dijo estas palabras, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero ahorita no puedes hablar esos temas, porque la gente no quiere escuchar esos temas. La gente quiere al profeta fanfarrón, ese que te dice, así te dice el Señor, así te dice el Eterno, así dice el Espíritu Santo, y te dicen un montón de cosas que el Espíritu Santo, el Eterno, o quien ellos usen, hermano, o Jehová, muchas veces no es Dios. Usan el nombre de Dios en vano. Dar una profecía y que no sea Dios, estás usando el nombre de Dios en vano. Y eso es muy complicado para estos hombres, y un día le van a dar cuenta a Dios. El castigo eterno se ha negado, hermano. Ya no quieren, no, esos temas aquí no caben, hermano, asustan a la gente. Pues vamos a arrancar esas páginas.
Disciplina eclesiástica. Tengo añales que no escucho, hermano, un tema de la disciplina eclesiástica. Hebreos 12:6 dice el autor sagrado: porque el Señor al que ama, lo corrige. Eso es la disciplina, lo que Pablo habló cuando hubo un hombre ahí, ¿verdad?, cometiendo fornicación. Son temas que tienen que ver con ese mismo punto. La disciplina eclesiástica, hermano. Un día un hombre de Dios predicó sobre la disciplina eclesiástica. Nunca habían predicado en esa iglesia sobre este tema, hermano. Y cuando lo hizo un hombre que llegó ahí, como 2 familias enteras se salieron, hermano, de la iglesia. Y el pastor se enojó mucho con el predicador. Y cuando salió le reclamó: ¿por qué predicaste ese tema? Dijo: porque Dios lo puso en mi corazón. Me hubieras dicho que ibas a predicar ese tema y no te hubiera dejado subir. Y hermano, una cosa terrible. Es muy triste, hermano. Es muy triste porque estamos omitiendo muchos temas. La cuestión es decirlo, saber cómo decirlo y tener la objetividad de restaurar, de alentar a la iglesia a dejar lo malo, a dejar el pecado. ¿Por qué no hay un avivamiento? ¿Por qué no hay manifestaciones? ¿Por qué no hay milagros? Porque la iglesia está hundida en el pecado, está hundida en la ignorancia, porque no queremos predicar todo el consejo de Dios. Hemos rehuido a predicar todo el consejo de Dios. Ya no se habla del arrepentimiento, ya no se habla del infierno, ya no se habla de la disciplina eclesiástica, porque los que necesitan ser disciplinados se ofenden y se van. ¿Qué decir de la santificación? 1 Pedro 1:16, el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, dice Pedro, debemos ser santos. Pero la gente ya no quiere esos temas. La gente quiere llevar una vida cristiana light. Y eso es muy peligroso, hermano, porque nosotros sin que a veces nos demos cuenta, cuando tenemos una iglesia así, ahuyentamos la presencia del Espíritu. Y el Señor está afuera. Pensamos que está dentro, pero está afuera, llorando el Señor. Y está tocando así, mira. Y nos está diciendo: déjame entrar. Me has sacado de mi iglesia. Es mi iglesia, no es tuya, pero tú me has sacado. ¿Por qué? Porque el Señor está afuera diciéndonos: yo estoy a la puerta y llamo. Ese mensaje no es para el perdido. Él no le está hablando al perdido. Ahí en Apocalipsis no le están hablando al perdido, le están hablando a la iglesia. Ese mensaje es para la iglesia. Y Jesús les está diciendo: déjenme entrar, yo estoy a la puerta y llamo. Así está hoy el Señor en muchas congregaciones donde no se quiere predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué decir del tema del adulterio, hermano? No, ese tema ni lo toques. Hay pastores que no tocan el tema del adulterio. Tienen predicando 25 años, nunca han hablado del adulterio. Celebrando 30, 35 años de aniversario, gloria a Dios. Pero nunca en 35 años de ministerio ha hablado del adulterio. ¿Por qué? Porque sus hijos han vivido en adulterio. Los hijos del pastor muchas veces son los más adúlteros de la iglesia. Sus familiares del pastor, son los que han cometido adulterio. Él mismo ha cometido adulterio. ¿Cómo puedes tú predicar del adulterio cuando tú has cometido adulterio? Cuando has cometido un escándalo en la iglesia, en la colonia, en el barrio, en la ciudad donde vives. La gente te ha fichado de ministro malo. ¿Con qué autoridad moral y espiritual predicas del adulterio? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Omitirlo. No quiero el consejo de Dios todo, no, porque esto no me encaja. No puedo respaldarlo con mi testimonio. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. Yo no estoy diciendo que yo soy perfecto. No esté pensando en eso. A mí me duele en mi corazón que haya gente así, que nadie tenga el valor suficiente. Yo no te estoy diciendo para burlarme de ti, no. Si tú te estás identificando con lo que te estoy diciendo, no soy yo, es Dios a través de mi persona, a través de mis labios. Que esto le está doliendo a Dios, en su corazón le está dañando al Señor. Ya no toques los temas de la fornicación, del adulterio. ¿Por qué? Porque son temas que mucha gente no quieren escuchar. Ya no puedes hablar de las obras de la carne, olvídate de eso, de Gálatas 5, olvídate.
Pablo dijo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero tú ponte a dar un domingo un tema de los frutos, de las obras, de la carne. No, la gente se duerme, la gente se sale, la gente está inquieta, porque todos estamos, hermano, quizás tomando nuestra parte que nos compete, pero eso no es para mal, es para bien. Por el momento nos están diciendo cosas que cuando estamos sentados, porque yo también me siento a escuchar a otros predicadores, y por el momento digo, wow, Dios me está hablando, aquí yo estoy fallando. Pero es como la medicina cuando se la das a los niños. Les sabe amarga y no la quieren, pero cuando la tomen, hermano, la medicina los sana, los cura por dentro. De primero es amarga. Así puedes sentir tú el mensaje como que de repente amargo, ¿verdad? Me están hablando de las obras de la carne, del adulterio, del arrepentimiento, de esto, de lo otro, de que no robe, del hurto, y yo soy un ratero, y yo esto, yo lo otro, ya siendo cristiano. Y entonces, ¿sabes qué? Mejor me cambio de iglesia. La solución, amigo y hermano, no es cambiarnos de iglesia, es cambiar nosotros nuestro corazón, dárselo al Señor y decir, Señor, yo ya no puedo con este corazón, cámbialo. Pero ¿por qué no pasa muchas veces? Porque yo no quiero predicar todo el consejo de Dios. ¿Qué decir de la mundanalidad? Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué decir de la mundanalidad? ¿Qué decir del pecado? Dice Pablo en Romanos 6, si no me equivoco, por ahí 23, el pecado, hermano, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero no hables del pecado, no hables de esto, no hables de aquello. Entonces, ¿qué vamos a hablar, hermano? ¿Qué vamos a hablar? ¿Podemos hablar lo que queremos? Sí. Pero póngase a pensar, por favor, amado ministro de Dios, se lo digo con todo mi corazón, ¿qué le vamos a decir usted y yo a Dios un día? Tú lo puedes ver muy lejos, yo lo veo cerquita, eso ya, estar frente a Él, llamarme el rey, decirme, acércate, te entregué un ministerio, dame cuentas de Él. ¿Qué le predicaste a mis ovejas? Te enriqueciste ilícitamente con ellas, pero nunca me le hablaste a mi iglesia del pecado. ¿Por qué, hermano, estamos cayendo en esa situación? ¿Por qué no hay gente valiente? Necesitamos jóvenes que me escuchan, que son predicadores, novatos, nuevos. Métanse en ese molde de predicadores responsables. No tienes que ser grosero ni ofensivo, pero diles la verdad. Hay hombres que quizás no son novatos ya en la predicación, pero se han hecho irresponsables. Se han hecho irresponsables. He ido con personas que me han dicho, hermano, le hablamos porque tenemos un problema en el matrimonio. Y cuando me dicen, yo voy, hermano, cuando yo puedo y tengo el tiempo, voy. Pero antes siempre les he dicho, ¿en verdad quieren un consejo? Sí, hermano. ¿Y quieren que el consejo sea lo que ustedes necesitan o lo que ustedes quieren oír? Y muchas veces agachan la cara, hermano, y se miran uno al otro el matrimonio y dicen, no, pues lo que Dios dice, hermano, lo que Dios quiera y lo que en verdad necesitamos. Y lo he hecho con cariño. No me he ido a burlar de esos matrimonios. Los que han agarrado el consejo que en realidad se necesitaba y se requería ahí, hermano, sus matrimonios se han convertido en matrimonios sólidos. Porque eso es lo que hace la palabra, es medicina a nuestro cuerpo, es refrigerio a nuestros huesos, pero aunque nos sepa amarga hay que dejarla entrar. El niño le das la medicina, no quiere, pero aunque no quiera hay que agarrarla y dársela, porque si no nunca se va a sanar. La iglesia nunca se va a sanar si no le das la medicina de la palabra. Yo quiero terminar, hermano, con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? Número 1, porque es nuestro deber. Número 2, porque sacamos a la iglesia de la ignorancia. Y número 3, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que Dios te dé, lo que la iglesia requiera y necesite, dáselo en el nombre del Señor. Vete bien orado, prepárate, díselo con amor. Si la iglesia está pecando, díselo, no tengas miedo, pero díselo con amor. No vayas a burlarte de los hermanos, no los ridiculices como lo hacen muchos hoy en día para ganar fama y seguidores y suscriptores. No hagas eso, dilo con dolor en tu corazón, pero díselo. Y te voy a decir algo que a mí me impactó cuando leí esto.
Cuando un ministro rehúye a predicar todo el consejo de Dios, esto es importante, por favor pon atención. Estás faltando a tu obligación como predicador y ministro del evangelio. Y lo voy a repetir. Cuando yo como ministro rehúyo a predicar todo el consejo de Dios, óyeme bien, estoy faltando a mi obligación como predicador del evangelio. Como ministro de Dios estoy faltando. Si yo soy de los que dicen, no, del pecado no. No hables de la disciplina eclesiástica, porque aquí hay muchos indisciplinados y se me van a ir y se me van los diezmos. No hables de eso. Cuidado con eso, hermano. Si ese no quiere escuchar y se va a ir, déjalo, hermano. Allá afuera lo está esperando el diablo. Y Dios te va a mandar 10 que diezmen mejor que él y que ofrenden mejor que él. Tú no dependes de la gente, tú dependes de Dios. No tienes que decirle quédate, hincártele y no. Dios te bendiga. Esta es una iglesia que yo quiero sea una iglesia sana, hablando en términos espirituales. Pero yo quiero decirte una cosa y con esto voy a terminar. 1 Corintios 9:16. Dice el apóstol Pablo, lo voy a leer porque con esto termino, hermanos. 1 Corintios 9:16. Un verso muy conocido, pero es del mismo hombre que dijo, nunca he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. Y te voy a decir por qué no lo hizo con este versículo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, o sea, no tengo por qué sentirme orgulloso, porque me es impuesta necesidad. Y mira lo que dice Pablo, y ay de mí si no anunciara el evangelio. Son palabras muy fuertes, dice, me es impuesta necesidad. ¿Qué quiere decir esa palabra? Me es impuesta necesidad. Pablo en otras palabras está diciendo, Dios me lo ordenó. Dios me mandó a predicar esto, es mi obligación, estoy bajo el derecho de hacerlo y de obedecer a Dios, no me queda de otra. Es como cuando decimos, estoy entre la espada y la pared, ¿qué hago? Eso es lo que está diciendo aquí Pablo, me es impuesta necesidad. Está diciendo, esa es mi obligación. En otras palabras está diciendo Pablo, esa es mi responsabilidad, es menester que yo predique todo el consejo de Dios. Cuando veo la vida de Pablo, hermano, y sus epístolas, créame lo que le voy a decir. Le he dicho al Señor, Señor, ¿cómo hacen falta predicadores como Pablo? Pablo era amoroso, era un hombre tierno, como la nodriza. Dice que trataba a la iglesia, hermano, con mucha ternura, mucho cariño, los quería. Pero porque los quería, les hablaba la verdad. Dicen que el que quiere, hermano, a una persona, nunca le va a esconder la verdad. Yo tengo hijos y a veces me dicen, papá, tú no me quieres. No, le digo, sí te quiero, hijo, por eso te corrijo. Yo no te quisiera si yo te diera malos consejos o si yo sé que estás tomando actitudes incorrectas, hijo, y yo no hago nada por estorbarte, entonces yo no te quiero. Pero la Biblia dice, le digo yo a mi hijo el grande, principalmente a Natanael, le digo, Natanael, la Biblia dice que el padre al hijo que quiere desde temprano, hijito, lo corrige. Y un padre en la iglesia, un padre espiritual, hermano, un pastor suele ser como un padre espiritual. Si no le dice la verdad a su congregación, si le omite temas, si le esconde el tema del adulterio, de la fornicación, de la santidad, del arrepentimiento, del infierno, temas que son importantes porque están en la Biblia, no estamos predicando todo el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, nos dé la fuerza para seguir. Les amo en el amor de Cristo, pastores. No es mi intención ofender a nadie, ni a usted, ni a su iglesia. Quien vaya a ver este video, donde lo vayas a ver, en cualquier parte del mundo, en Argentina, en Chile, en Brasil, en México, donde lo vayas a ver, en la Unión Americana, en cualquier país de habla hispana, donde me llegues a ver, nunca yo dije esto para ofenderte, lo digo porque Dios lo puso en mi corazón. Es necesario volver a predicar todo el consejo de Dios. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Esperamos que el Señor nos dé la oportunidad de volver a seguir grabando más predicaciones para bendición y edificación de tu vida.
Dios te bendiga y hasta la próxima.